Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Sí, bueno. Me alegra ver que todos siguen con nosotros. Sabes, para cuando termine la tarde, espero que algunos se hayan ido en esta última media hora, pero bien, todos están aquí. Y finalmente vamos a avanzar ahora al capítulo 9 de Romanos. Y mientras buscan eso, nuevamente queremos invitar a nuestra audiencia de televisión a que venga y estudie con nosotros. Solo somos un grupo de estudio informal. Espero no predicarle a nadie. De vez en cuando puedo acercarme, pero tratamos de no hacerlo. Predicar, queremos enseñar la palabra. Y no estoy tratando de forzar a nadie para que vea las cosas a mi manera. Necesariamente, pero con suerte podemos ayudar a la gente a ver lo que dice el libro. Realmente no es tan difícil. Y la mejor manera de estudiar, por supuesto, es comparar las Escrituras con las Escrituras. Porque Pedro dice en su pequeña epístola que ninguna escritura es de interpretación privada. Ahora, eso significa que no puedes construir una doctrina sobre un versículo de la Escritura aquí y otro versículo allá. Y puedes construir cualquier cosa cuando haces eso. Pero es nuestro derecho usar toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y asegurarnos de que todo encaje. Aparentemente pueden surgir contradicciones, pero cuando estudias, simplemente se desvanecen. No son contradictorias en absoluto. Por lo general es porque en un caso Dios está tratando con Israel. En otro, lo que puede parecer contradictorio es su trato con la iglesia, edad, y por supuesto hay diferencias enormes en eso. Está bien, ahora creo que por el bien del anuncio, siempre me gusta recordarles a todos que nuestros videos de todos los programas pasados están disponibles en caso de que te gustaría comenzar un estudio bíblico en casa o usarlos en una escuela dominical o lo que sea. Tenemos a mucha gente haciendo eso. Y luego, por supuesto, los videos han sido transcritos de manera voluntaria. Jerry Poole, no sé cómo lo hace, pero es una de las personas de nuestra clase en McAllister. Jerry ofrece su tiempo para transcribirlos, imprimirlos, y luego los traemos aquí a los Decker. Y son la gente que ha sacado a Cristo Madre Ganso, y creemos que han estado haciendo un trabajo tremendo, preparando estos libritos para la imprenta, y así. De nuevo, siempre nos gusta agradecer a todos los que tienen un papel en lo que estamos tratando de hacer. De nuevo, siempre nos gusta recordarles a nuestros oyentes cuánto apreciamos sus cartas, su ayuda financiera, porque después de todo nunca podríamos hacerlo sin ustedes. Está bien, ahora vamos, por cuestión de tiempo, directamente al capítulo 9 de Romanos. Ahora, antes de continuar, quiero señalar que Romanos 9, 10 y 11 son capítulos parentéticos. Aquí hay 3 capítulos que están justo en el medio del libro de Romanos, y Pablo de repente va a desviarse y tratar con el judío. El número 9 va a tratar sobre el pasado de Israel. El capítulo 10 va a tratar sobre cómo Dios está tratando con Israel hoy, en el presente. El capítulo 11 de Romanos es el futuro de Israel. Y luego regresamos justo a donde lo dejó con Romanos 8 y entraremos en el capítulo 12. Ahora, solo para mostrarte lo bien que encaja eso, cuando lo haces parentético, recuerda que en una estructura de oración, en nuestro uso cotidiano del inglés, puedes tener una oración, tiene sentido, y de repente piensas en algo que puedes meter en medio de esa oración que la iluminará y tal vez la describa un poco. Entonces abres tu oración. ¿Y qué pones en el medio? Un paréntesis. Y pones las pequeñas curvas alrededor. Está bien, ahora solo mira exactamente cómo encaja esto en Romanos. Acabamos de terminar el capítulo 8 y todos esos grandes versículos de aseguramiento. Cómo Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, Dios está con nosotros. Nadie puede estar en nuestra contra. Y luego esos versículos finales que ni principados ni poderes pueden separarnos del amor de Dios. Ahora, si vas al capítulo 9 de Hechos, versículo 1, simplemente no encaja, ¿verdad? Digo la verdad en Cristo, no miento.
mi conciencia también me da testimonio, y tengo una gran tristeza y dolor en mi corazón por mis parientes. Según la carne, Israel, bueno, simplemente no hay una conexión real, pero, pasa al capítulo 12. Pasa al capítulo 12, versículo 1. Es el otro lado del paréntesis. Hermoso, porque ni principados, ni poderes, ni la vida, ni la muerte pueden separarnos del amor de Dios. Y entonces, ¿qué dice Romanos 12:1? Luego, ¿cuál es la siguiente palabra, por lo tanto? Ahora, ¿cuál es, por lo tanto, con lo que acaba de terminar en el capítulo 8? Si Dios nos está asegurando de tal manera que nada puede tocarnos, entonces os ruego, por lo tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿a qué? Presentad vuestros cuerpos como un sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. ¿Ves cómo encaja? Está bien, ahora lo retomaremos en otro programa, pero solo quería que lo vieras. Esta es una sección entre paréntesis del libro de Romanos, donde Pablo va a dejar de lado todas sus instrucciones y sus doctrinas para ti y para mí como gentiles. Y él va a tratar con la nación de Israel durante 3 capítulos, su pasado, su presente, su futuro. Está bien, ahora volvamos al capítulo 9, y dado que, lo está diciendo Pablo, voy a calificarlo con algunas de las escrituras del Antiguo Testamento, que por supuesto él usa una y otra vez en sus escritos tempranos. Versículo 1 del capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia también me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo una gran tristeza y un dolor continuo en mi corazón. Pues dice, desearía que yo mismo estuviera maldito por Cristo. ¿Cómo puede un hombre decir algo así? Por su amor, o por el judío. ¿Desearía estar en su lugar? ¿Quién? Dijo casi lo mismo. Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Dios, perdona a este pueblo, y si ayuda, borra mi nombre del libro de la vida, pero perdona a Israel. Moisés lo dijo. Y no es asombroso cómo siempre estoy comparando, o al menos poniendo en contraste, a estos dos hombres. Moisés, el que dio la ley a la nación de Israel allá en el monte Sinaí, y luego llega el apóstol Pablo, creo, también en el monte Sinaí, y Dios le da estas doctrinas de la gracia. Y estos dos grandes hombres en sus respectivas áreas, los dos más grandes, creo, en toda la historia de la humanidad, y ambos hacen ese tipo de declaración sobre la nación de Israel. Ahora, la razón por la que señalo esto es que a lo largo, imagino, del 90% de la cristiandad, y voy a incluir a los católicos romanos, así como a los protestantes, la gran mayoría de la cristiandad opina que Dios ha terminado por completo con la nación de Israel, que Dios no tiene nada más que ver con el judío, porque rechazaron y crucificaron a su Mesías. Desde entonces los han llamado de todo y cualquier cosa. Y así la mayoría de los miembros de la iglesia hoy no ven ninguna conexión entre la pequeña nación de Israel, eso está ahí sentado, que quería decir como un pequeño nido de avispas, listo para ser derribado. Y si lo hacen va a ser catastrófico. Pero están sentados. Y la gran mayoría de los políticos y los líderes religiosos del mundo dicen que no hay conexión con el judío de la Biblia. Están conectados a este libro de todas las maneras, y nunca pierdas de vista eso. Esa pequeña nación de Israel sigue siendo de Dios, pueblo del pacto. Ahora, es cierto que los ha dejado de lado, y he puesto el gráfico en la pizarra que hemos estado usando a lo largo de los años, y solo lo revisaremos. ¿Quieres recordar eso? Desde Génesis 1:1 y la creación de Adán en el capítulo 1, 4004 a.C. Esos primeros 2000 años de la historia humana están cubiertos con 11 capítulos en el libro de Génesis. Solo 11 capítulos cubren estos primeros 2000 años. De hecho, supongo que debería ponerlo aquí, 2000 años, porque Abraham aparece en la escena en 2000 a.C. Así que aquí están los siguientes 2000 hasta la época de la cruz.
Entonces en Génesis 12 Dios hace algo totalmente diferente de esa única raza de Adán. Él elige a un hombre allí abajo en Ur de los Caldeos. Hice que alguien se sorprendiera hace un tiempo cuando le dije que Abraham era sirio. Pensaban que era judío. Bueno, se convirtió en el padre del pueblo judío, pero originalmente él es asirio, así que lo es Sarai. Está bien. Así que sale de Ur de los Caldeos y migra hacia el norte de Siria. Dios promete que de un hombre, Abraham, va a surgir una nación de personas totalmente diferente a cualquier otra raza en la tierra, y ellos van a ser el vehículo a través del cual Dios ahora va a comunicar y llevar a cabo todo el plan de redención para toda la raza humana, a través de Israel, y así le da a Abraham el pacto. Ahora, hace años, meses, pasé mucho tiempo hablando sobre ese pacto abrahámico, donde Dios en Génesis 12 promete: te haré una gran nación, te pondré en un área geográfica de tierra, y un día vendré y seré tu rey y seré tu gobierno. Ahora, eso es básicamente el pacto abrahámico. Luego, unos 500 años después, llama a Moisés. Israel ahora está en Egipto. Están multiplicándose. Y llama al hombre, Moisés, y le dice: te voy a enviar ante el faraón y vas a guiar a mi pueblo, que ahora habían venido de Abraham, Isaac y Jacob y los 12 hijos. Vas a guiar a mi pueblo fuera de Egipto. Los vas a traer hacia mí. Y voy a empezar a trabajar con esta pequeña nación de personas y prepararlas para la venida del Mesías. Ahora, ese era realmente el propósito principal de sacar a la nación, Egipto. Y por supuesto, eso es lo que dice Génesis, que cuando Jacob bajó a Egipto, Dios le prometió que allí haría de Jacob y de esos 12 hijos una nación de personas. Y de ahí es de donde vino la nación judía, de esos 12 hijos. Está bien, a Moisés se le dio la ley alrededor del 1500 a.C., 500 años después de que Abraham fue llamado de Siria. Luego, Milanchris, unos 500 años después de la ley, tenemos a otro gran patriarca, David, el rey David. Luego a David Dios hace otro pacto. Y eso es que a través de esto, David sería una línea de sangre, de familia real, y a través de esta familia real vendría el rey, Israel. Y por supuesto, cuando vas y sigues las genealogías, y puedes comprar un gráfico en cualquier buena librería cristiana, cuando sigues las genealogías, saliendo de David tienes a Salomón, Betsabé, y tienen 2 hijos. Quiero decir, David y Betsabé tienen 2 hijos, Salomón por un lado, Natán por el otro. Ese es el árbol genealógico. Y llegan hasta aquí, a través de la historia, hasta que finalmente tenemos a José por un lado, a María por el otro, y Cristo es el último posible, hijo de David que podría ser el rey. Y así Él se presenta a la nación de Israel. Esa es toda la idea de su primera venida, que vino a ser ese rey prometido de acuerdo con los pactos. Ahora, esto es exactamente lo que Pablo dice entonces en el versículo 4. No estoy sacando esto de la nada. Esto es lo que dice incluso en el versículo 4, por sus parientes según la carne, en el versículo 3, que son israelitas. ¿Ves eso? ¿A quién pertenecen la adopción o la posición y la gloria y el qué? Los pactos y la entrega de la ley, que por supuesto también fue un pacto, y la entrega de la ley y el servicio de Dios. Y el promesas. Mi Dios le prometió a la nación una y otra vez. ¿Ves? Está bien. Ahora, contrariamente a la opinión mundial que estas personas actualmente, llamadas judíos, ya sea que estén en Rusia o en América o en la tierra de Israel, contrario a lo que todo el mundo dice y piensa sobre estas personas, acompáñame un momento al capítulo 4 de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a bajar al versículo 32.
versículo 32. Y 33 en particular. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 32, 33. Porque pregunta ahora sobre los días que han pasado, que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, y pregunta de un lado del cielo, el otro, si ha habido algo tan grande como esto, o si se ha oído algo parecido. ¿Y qué es eso? ¿Alguna vez ha oído la gente la voz de Dios hablando desde el medio del fuego, como tú has oído y has vivido? ¿De qué está hablando? Monte Sinaí. ¿Recuerdas cómo Dios bajó al monte y el monte estaba en llamas y el humo se alzaba en columnas? Israel estaba al pie del monte. No fueron destruidos y aún así la presencia de Dios estaba tan cerca de ellos. Y así Dios dice, ¿alguna vez le ha pasado algo así a alguien más? Nunca. Y así ellos son un pacto, son un pueblo especial. Deja a un lado a la gente. Está bien, ahora vamos a 2 Samuel capítulo 7 por un segundo. Mientras Dios le está dando a David la promesa de que a través de él vendría esta familia real, y todos hemos oído la expresión la casa de David. Bueno, eso es lo que es una familia real. Y aunque hubo reyes impíos a lo largo de la historia, la sangre real se mantuvo unida hasta llegar al nacimiento de Cristo, y especialmente a través de María, que fue la madre física, y por supuesto Dios es el Padre. Pero sin embargo, José era el padre legal, así que él también tenía que ser incluido en esa genealogía de David. Está bien, así que en 2 Samuel capítulo 7, Dios le está hablando a David a través del profeta Natán. Y por supuesto, se está refiriendo primero y ante todo a Salomón, cuando en el versículo 13, hablando de Salomón, dice, él construirá una casa para mi nombre. Ahora, eso tiene un significado doble. Él va a construir el templo allí en Jerusalén, pero también va a ser el comienzo de esta familia real. ¿Está bien? Así que él construirá una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahora, eso va más allá de la historia humana. Eso continúa en la eternidad. ¿Ves? Así que estamos tratando en el ámbito de nuevo del Espíritu. En el versículo 14, Dios le dice a David, yo seré su padre, él será mi hijo. Sí, mira ahora. Eso es exactamente de lo que estábamos hablando en nuestro último programa. En lo que a ti y a mí como creyentes respecta, sí. Él comete iniquidad y lo hará. Oh, claro, sí. Israel ha estado fallando constantemente. ¿Está bien? Sí, él comete iniquidad. Ahora no estoy hablando solo de Salomón. Él también está hablando sobre la nación. Si él comete iniquidad, lo castigaré o lo disciplinaré con la vara de los hombres y con las heridas de los hijos de los hombres. Lo ha hecho Dios a la nación una y otra vez. Israel ha estado bajo la acción disciplinaria de su Dios debido a su incredulidad, por su pecado. Entonces, en el versículo 15, ¿cuál es la primera palabra? Pero, ¿sabes? Me divierte incluso mi televisión. Profeta, cuando llamen, se referirán al lado opuesto. Bueno, ahora sé de dónde lo han oído, porque es una de mis expresiones favoritas, que cada vez que veas esta palabra, pero mira el lado opuesto. Sí, van a cometer iniquidad, pero el lado opuesto es que nunca. Dice Dios, se apartará mi misericordia de ellos o de él. ¿Qué es de él? Como lo tomé de Saúl. En otras palabras, la analogía. ¿Qué está diciendo Dios? Sin importar cuán lejos caiga Israel en la maldad, Él los va a disciplinar. Y sabemos que sí lo ha hecho. Aún van a enfrentar la mayor disciplina que cualquier pueblo haya tenido cuando pasen por la tribulación. Pero no está destruyendo a la nación de Israel. No les ha dado la espalda para siempre. Él los ha apartado, así como lo tengo aquí en el gráfico. 2000 años desde Abraham hasta la primera venida de Cristo, otros 2000 años, cifras redondas, donde Él trató
Solo con esta nación favorecida, con algunas excepciones, siempre tengo que incluir eso, pero fue principalmente con la nación de Israel. Incluso después de la crucifixión, llegas a los primeros capítulos de los Hechos. ¿A quién dirige Pedro? Oh hijos de Israel, hombres de Israel. Y Pedro les suplica que respondan al hecho de que el que crucificaron era su Mesías, pero Israel no lo creería a nivel nacional. Algunos lo hicieron, pero en su mayoría la nación lo rechazó. ¿Y qué hizo Dios? Disciplina de nuevo. Y así trajo al ejército romano. Sí, Dios lo hizo. Él trajo al ejército romano bajo Tito y Tito sitió la ciudad. Y cuando finalmente logró entrar, fue el mayor caos que el hombre pudiera imaginar. Mientras esas legiones romanas destruían a los judíos por miles, destruyó el templo, piedra por piedra, roca por roca, como había escrito el profeta que sucedería. Y Israel fue dispersado en cada nación de la faz de la tierra. Hasta alrededor del cambio de siglo empezaron a regresar. Establecieron los kibutzim, y poco a poco la nación de Israel iba apareciendo hasta 1948. Tuvieron esa pequeña guerra con los árabes que los rodeaban. Y Mary Truman, que Dios lo bendiga, fue el primer líder mundial en declarar a la nación de Israel un estado soberano. Hasta el día de hoy afirmo que por eso le ganó a Thomas Dewey en la siguiente elección. Pero lo que sea, la pequeña nación de Israel de repente se convierte en un estado soberano una vez más. Y sin embargo, el mundo dice que eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Él ya terminó con los judíos? No, no lo es, porque ha prometido que su misericordia nunca se apartará de la población de Israel. Está bien, ahora, para ahorrar tiempo, vayamos rápidamente hasta Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, eso está en el medio de tu Biblia, más o menos. Jeremías 31. Cuando estas personas intentan decir que la nación de Israel no tiene nada que ver con las Escrituras, porque Dios ha terminado con los judíos, Él desechó cuando crucificaron a su Mesías. No conocen su Biblia, porque las Escrituras son tajantes en que Él todavía va a regresar y cumplir estas promesas del pacto hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Jeremías 31. Versículo 35, así dice el Señor. Jeremías 31, versículo 35. Así dice el Señor que da el sol por luz de día y las ordenanzas de la luna y las estrellas por luz de noche, que divide el mar cuando sus olas rugen. En otras palabras, el Creador mismo, que es el sustentador y guardián de todo. El Señor de los ejércitos es su nombre. Ahora mira el versículo 36. Sí, esas ordenanzas. En otras palabras, si estas leyes de la naturaleza y de la ciencia, si se apartan delante de mí, dice Dios, entonces la simiente de Israel también cesará de ser una nación delante de mí para siempre. Así dice el Señor, si se puede medir el cielo arriba y se pueden buscar los cimientos de la tierra abajo, si puedes hacer eso, dice Dios, entonces yo desecharé la simiente de Israel por todo lo que han hecho. Así que se puede hacer, no se puede hacer. ¿Alguna vez desechará a Israel? Nunca. No creas ni por un minuto que Dios ha terminado con su nación elegida. Israel. El único problema es que cuando rechazaron a su Mesías y lo crucificaron, Pedro no pudo hacer que creyera. En estos primeros capítulos de los Hechos, Dios levantó a ese otro pequeño judío, Saulo de Tarso, a quien conocemos como Pablo, y lo envió principalmente a los gentiles, como aquí él fue principalmente a los judíos, así como hubo excepciones gentiles cuando Dios trató con los judíos. Sí, ciertamente hay judíos individuales que pueden ser salvos en la era de la gracia, pero como le dije a un oyente la otra noche, no puedes dejar que la iglesia se mezcle con Israel en la tribulación, porque esto es el trato de Dios con Israel, no con la iglesia.
Jeremías, todavía estás en eso, ¿verdad? Jeremías, capítulo 30. Espero que eso sea correcto. ¿Sí? Jeremías 30. De vez en cuando casi me meto en un lío. Jeremías 30, versículo 5. Porque tengo que respaldar lo que acabo de decir. La tribulación es principalmente Dios tratando con la nación de Israel. Y no puedes mezclar a la iglesia con el trato de Dios con su pueblo de pacto. Porque no estamos bajo ninguno de estos pactos. No tienen nada que ver con los gentiles, son solo judíos. Y esos pactos finalmente se cumplirán cuando lleguemos aquí, a la tribulación. El tiempo de Dios tratando con la nación de Israel, ¿verdad? Tengo a Jeremías 30, al comienzo del versículo 5, porque así dice: el Señor, hemos oído una voz de temblor, de miedo, y no de paz. Pregunten ahora, y vean si un hombre da a luz. ¿Por qué veo a cada hombre con las manos en sus lomos, como una mujer en trabajo de parto, y todos los rostros se han vuelto pálidos? ¿Por qué? Debido a los horribles eventos que se avecinan en la tierra, y va a estar principalmente centrado de nuevo en el Medio Oriente. Ahora, creo que es aterrador leer tus noticias últimamente. Sabemos que varios de esos países del Medio Oriente tienen cabezas nucleares. Algunos sienten que Israel solo tiene 200. Bueno, creo que todos pueden entender lo que 200 cabezas nucleares pueden hacer a cualquier parte del mundo. Y luego los persas probablemente tienen algunas, Irán, y Siria probablemente tienen unas cuantas. Y así el potencial de destrucción masiva está sobre el Medio Oriente, sin mencionar lo que Rusia y América están haciendo. Y así va a haber un miedo tremendo, un sufrimiento tremendo, como tú y yo no podemos imaginar, y va a estar dirigido principalmente a los hijos de Israel. Está bien, leamos un versículo más, el versículo 7. Ay de aquel día que es grande, así que ninguno es como él. Y todo lo que tienes que hacer es pensar en la historia humana, las cosas horribles que han sucedido, y aún así, todos ellos palidecen en comparación con estos últimos 7 años. La historia humana. Está bien, ese día es grande, así que ninguno es como él. Es incluso el tiempo. ¿De quién es el problema? Jacobo. ¿Y quién es Jacob? Israel. Y así, este periodo de 7 años es principalmente el tiempo de la tribulación de Israel, cuando Dios estará tratando con ellos y su ira y su descontento, con el resultado de que de ellos saldrá un remanente de creyentes. Y nunca pierdas de vista el hecho de que a lo largo de las Escrituras Dios ha tenido su remanente. Eso es todo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.